Dominicana. Aquí están los poderosos Rudy González y Georgie Rodríguez. Ausente hoy nuestra compañera Olga Almanzar. Compromisos personales le impiden acompañarnos en el programa de hoy. Transmitimos desde Rumba 98.5 FM en la capital dominicana y Premium 101.1 FM en Santiago, la ciudad corazón para toda la región del Cibao. El soporte técnico a cargo, como es costumbre, de Sandy Guerrero e Ismael Báez García. Señor Rudy González, hoy vestido elegantemente de chacabana azul color Licey. Wow. Hablando de pelota. Buenas tardes, Georgie, gracias. Hoy es un día de gran importancia en los Estados Unidos y en la mayoría de los países de habla inglesa, pero que es en América también, es una tradición que ha ido ganando terreno en toda nuestra América y ya mucha gente conmemora el Día de Acción de Gracias. O sea que ya son más los pavos víctimas de este día que debe ser de paz y de amor y de concordia, pero lamentablemente es a costa del sacrificio de los pavos. Sí, sin embargo, la comida es... buenas tardes, amigos, amigos que están con nosotros, Ismael, Sandy, Georgie, Olga. Sin embargo, la comida, la gastronomía, el pavo, es la parte secundaria del significado que tiene el Día de Acción de Gracias. Es un día para dar gracias. Primero, antes que nada, para dar gracias, para ser agradecido por la vida, por la familia, por los amigos, por todas las bendiciones que recibimos en nuestra vida espiritual, nuestra vida social, nuestra vida comunitaria. Primero. Y segundo, es una oportunidad, se ha convertido en una gran oportunidad para el encuentro de la familia, para reunirnos, para darnos un abrazo. Hoy, por ejemplo, en los Estados Unidos, se estima que hoy desde ayer, están viajando unos 80 millones de personas en todos los Estados Unidos, entre un estado y otro, entre una comunidad y otra, de costa a costa, del exterior hacia los Estados Unidos, para hacer esa cena, que la cena es lo simbólico, pero es la oportunidad de la congregación de la familia. Y cuando uno ve el significado de la familia, uno tiende a enmendar errores y a obligarse a ser mejor ciudadano, mejor familiar, mejor persona, mejor ente de la sociedad. Esto fue una celebración que comenzó según la leyenda. Hay varias versiones. La más socorrida es la versión de la familia que se reunió con otra familia campesina, habían tenido discordias, había habido la oportunidad de buena cosecha y fue haciendo la paz, los invitaron a una cena, a una comida que ellos le llevaron para zanjar diferencias. Así, a grosso modo. Es una historia muy bonita. Hay otra historia, hay otras historias de la leyenda. Esa es la más socorrida y la más popular. Cual que fuera la intención, cual que fuera la forma, cual que fuera el... Hay una, perdóname que te interrumpa, hay una disputa o una controversia en los Estados Unidos sobre dónde nace la festividad. Sí. Unos la señalan en el estado de Virginia y otros en Massachusetts. Esa es la más socorrida, que fue en Virginia, porque habían la guerra de los estados, o sea, habían 8 estados, 9 estados en los Estados Unidos y se disputaban partes de los territorios. Entonces, después vino la guerra de la guerra de secesión, una guerra intestina.
Pero yo quiero, para no entrar en los detalles porque sino el motivo a que degeneró aquel gesto. Y se hizo una tradición. Y no habían pavos, no habían pavos. Había cordero y había muchas legumbres. Y los pavos vinieron después por ya un tema más comercial, porque habían grandes granjas de pavo que se guardaban o se reservaban principalmente para celebraciones en la época de Navidad, pero el Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos pasó a ser el día más emblemático de unión de la familia y es donde prácticamente da el inicio, la clarinada del comienzo de la festividad hacia el día de la Navidad, que es el 25 de septiembre. Inicialmente, de diciembre. Inicialmente, la celebración de Thanksgiving, o sea, de Acción de Gracias, era el último jueves de cada mes de noviembre. Sin embargo, fue reducido en los años 1800 a el cuarto jueves, porque como había muchos traslados y había muchas familias, en razón primero climática y en razón de las fechas de terminación de la cosecha, para darle el carácter que había tenido inicialmente por lo de la cosecha. Y ahora se celebra el cuarto jueves del mes de noviembre. En Canadá se celebra el primer... En octubre, el primer jueves de octubre. El primer jueves, sí, pues yo me acuerdo, el primer jueves de octubre. Y hay otros sitios donde se celebra indistintamente en diferentes épocas del año. Pero, vuelvo y digo, yo creo que lo importante de esta conmemoración es el sentido de la unión familiar, del encuentro de la familia y, sobre todo, de la oportunidad de dar gracias. De dar gracias. Y vuelvo y digo, dar gracias por la vida, dar gracias por la amistad, dar gracias por la familia, dar gracias por el amor, dar gracias por las bendiciones. El mundo se conforma en el tránsito de los humanos entre bendiciones y situaciones tristes y otras situaciones ya que no son necesariamente favorables. Sin embargo, una bendición, dice la propia Biblia, vale por todas las penurias. Mi querida hija me envía desde Utah, donde está ahora, pasando una semana, este mensaje. Muy frío. Sí. Happy Thanksgiving. Para los que celebran y para los que no también. Porque dar gracias no necesita fecha. Hoy quiero recordarte algo. En medio de todo lo que estás viviendo, lo bueno, lo difícil, lo inesperado, siempre hay pequeñas luces que merecen ser agradecidas. La risa de alguien que amas, un mensaje que te levantó el ánimo, tu salud, el techo que te cubre, los sueños que aún no se cumplen, pero siguen vivos en tu corazón, tu fuerza, aunque a veces no la veas. La gratitud abre puertas, calma la mente y sostiene el alma. No importa dónde estés hoy, respira, mira a tu alrededor y encuentra una razón para dar gracias, aunque sea pequeñita, pero dar gracias. Gracias por la vida, gracias por lo que viene, gracias por lo que se fue y dejó lecciones. Gracias por este camino que seguimos construyendo paso a paso. Amén. Feliz día de Thanksgiving. Qué bonito mensaje. Qué bonito mensaje. Tenía que venir de una hija, pero puede venir de cualquiera, pues no puede ser más elocuente que viniendo de un hijo y de un hijo agradecido. Esa es la vida, Jordi. Eso es lo que mueve la vida. Nosotros vivimos en un tránsito en que nosotros muchas veces
nos damos cuenta de lo que hemos andado, lo que nos queda por andar y lo que estamos andando en el momento, cuando sufrimos algún remesón, cuando algo nos sacude fuerte, en lo personal directamente, o en el entorno nuestro que también nos afecta directamente. Pero si uno se levanta con ese sentido de agradecimiento, estamos hablando de dar gracias, de agradecimiento y de realidad por lo que es la vida, si uno se levanta cada mañana con ese sentido, yo creo que uno tiene más por qué dar gracias que por qué preocuparse. La verdad es que son mensajes de días. Hay gente aquí. Yo hablé con algunos amigos en el curso del día de hoy, eh, tanto por internet. Ahora es una forma muy fácil de comunicarse, también por teléfono en algunas reuniones que tuve. Y encontré posiciones variopintos en esto de la celebración de una fecha como la del Día de Acción de Gracias. Algunos la entienden como la entendemos, la acabamos de entender tú y yo y la acabamos de expresar, Georgie. Y hay otros que dicen que no, que eso es una celebración comercial, que es para comenzar la época de vender en los comercios. Otros dicen que eso es transculturización, Culturización. que eso es las influencias de otras culturas. Hay muchas versiones. Yo me quedo con la que me gusta, que fue la que expresé hace un momento, con la oportunidad de dar gracias. Coincido contigo en que todos los días hay que dar gracias y todos los días son realmente propicios para dar gracias. Sin embargo, ahí el mundo se ha configurado marcando fechas y fechas que le permiten a uno en el entorno de esas fechas poder recordar con mucho más interés, con mucho más fuerza, lo que es una celebración determinada. Eso es así. Bueno, entremos en materia. Pues estamos en materia hace rato. ¿Tú qué más materia que es? Bueno, pero una materia sublime, Pues esas son las materias que llenan el las que alma. le llenan el corazón y el alma a uno. Sí. Mira, Ayer yo dije de juego, por así decirlo, porque yo a veces uso algunas, no bromas, pero algunas frases para distendir un poco las tensiones y para hacer más agradable la vida. Yo decía, "Carajo, debo dejar de hablar de política y de hablar de los problemas sociales y eso, pero nosotros lo que somos comunicadores y nosotros tenemos un deber de analizar las informaciones, de manejar los temas sobre la base de los conocimientos que nosotros sabemos más que nadie, pero tenemos la ventaja de que este ejercicio nos permite poder concatenar una historia porque tenemos facilidades de buscar todas las aristas y buscar todas las fuentes y nos hace tener una historia más amplia. Esa es la virtud que nosotros tenemos, ¿no? Es que nosotros sabemos más que nadie. no, y hemos acumulado una experiencia Pues de años de por eso ejercicio. mismo, claro. Y entonces eso nos ayuda. Pero realmente no podemos abstraernos de hablar de lo que ocurre y de la cotidianidad que nos rodea, porque a eso nos debemos al público que nos sigue, que nos oye, que nos lee, que está con nosotros y no podemos abstraernos de eso. Ojalá todos fueran viernes de bellonera, pero hay otras verdades que no solamente son viernes de bellonera. Mira, hoy el presidente de la República, Luis Abinader, dio el primer palazo para la construcción del megaproyecto City Center by Lady Lee, un complejo que, afirmó, transformará el desarrollo urbano y comercial de Santo Domingo Este, el cual generará más de 6,000 empleos y cuenta con una inversión de 700 millones de dólares. Durante el acto, el presidente destacó que la obra simboliza el impulso económico que vive la República Dominicana y resaltó que la empresa Lady Lee, con más de 5 décadas de trayectoria internacional, eligió invertir en Santo Domingo Este por la confianza en el clima económico
de la República Dominicana. Explicó que el proyecto estará ubicado en la Autopista de las Américas, a pocos minutos del Aeropuerto Internacional de las Américas y con conexión a vías estratégicas, y agregó que funcionará como un centro ciudad donde confluirán comercio, vivienda, turismo y servicio. El gobernante informó que City Center generará más de 6.000 empleos directos, además de miles de posiciones indirectas, y destacó que la obra se va a desarrollar con criterios de sostenibilidad, incluyendo sistemas de ahorro energético y manejo responsable del agua y los desechos. Afirmó que el proyecto abre una nueva etapa de oportunidades para Santo Domingo Este y agradeció a los inversionistas por su confianza en el país. De su lado, el ministro Ito Bisonó señaló que el clima de confianza que hay en el país es la causa que atrae el capital extranjero. El presidente de la corporación Lady Lee, Rashid Masalouf, dijo que la obra es un ambicioso proyecto de uso mixto que se levantará en Santo Domingo Este y que promete transformar el desarrollo urbano del municipio, integrando áreas comerciales, hoteleras, residenciales y cooperativas, configurándose como un complejo de clase mundial. Explicó que el proyecto incluirá más de 400 locales comerciales, entre tiendas, restaurantes, gimnasios, cines, casinos y servicios médicos y financieros. Además, contará con torres hoteleras, residenciales y de oficina que complementarán un sistema pensado para impulsar la economía local y nacional, así como para generar miles de empleos directos e indirectos. También señaló que la iniciativa irá acompañada de intervenciones urbanas destinadas a mejorar la conectividad y el tránsito de toda la zona. Ese proyecto consta de 7 torres. Yo conozco algunos detalles de 7 torres y está orientado principalmente a hacer, va a haber viviendas y torres de apartamentos, pero la base principal son de oficinas inteligentes y de hoteles. Y van a tener todos los servicios. Está ubicado, para que la gente sepa, cuando usted viene del este hacia el oeste por la autopista de las Américas, o sea, viene a entrar a la ciudad desde el aeropuerto, por ejemplo. Viene a entrar a la ciudad. Cuando usted llega al puente Juan Carlos, que es el puente, el puente que cruza para ir a la avenida Jacobo Magluta, no, Charles de Gaulle, por ahí. Usted cruza el puente, usted cruza ese puente Juan Carlos, inmediatamente a la derecha, sobre la misma autopista de las Américas, toda esa franja que está ahí, es, por decir así, casi frente a los Tres Ojos. Correcto. Para ubicarlo. Toda esa franja que está ahí es un lote de terreno que tiene, qué sé yo cuántos, como 12, 15, 20 mil metros cuadrados. Una cosa enorme que colinda casi con toda la parte de atrás. Es una franja que va a provocar un desarrollo obligado en toda esa zona. El Santo Domingo Este viene creciendo. Se están haciendo importantes edificaciones y lotes de viviendas y todo Alma eso. Rosa se ha convertido. Y ahí mismo, ahí cerca, hay algunas torres de apartamentos. Pero en la ecológica. Sí, eso te iba a decir. Tiene un flujo de tráfico que viene desde la propia Avenida Ecológica y la Avenida de San Isidro, cruzando también desde la misma... la Avenida Hípica. Sí, esa, de Charles de Gaulle, toda esa zona. Eso es una zona de desarrollo para los próximos 5, 8, 10 años, 12 años, que va a ser una zona sumamente importante. La presencia del presidente es un indicativo de la importancia de desarrollo que el gobierno, que el Estado Dominicano da a esa zona, lo que está experimentando Santo Domingo Este.
Santo Domingo Este tiene mucho terreno. Santo Domingo Este comenzó en un desarrollo muy accidentado, con muchas zonas de, sin planificación, de casuchas, de mucha gente que invadió terrenos hace muchos años y que ir recuperando toda esa zona es bastante complejo. Había un sitio que se llamaba, yo no recuerdo, Giorgio, por donde está ahora una zona franca que hay ahí antes de llegar al aeropuerto, a mano izquierda. ¿Cómo se La llama eso? zona franca de las Américas. Sí, pero, Que no, hay un hotel pero incluso. había incluso una entrada, yo no recuerdo cómo se llamaba, y eso se perdió. Era un proyecto habitacional. Y se perdió porque lo invadieron, se descuidó por muchos años y lo invadieron. Y ahí hay muchos problemas de invasiones de tierra, invasiones de terrenos, invasiones de parcelas, de todo esto. Pero eso es más llegando más hacia arriba del aeropuerto. Esta parte de abajo está sumamente congestionada. Cuando uno viaja en avión y uno viene llegando a las Américas, o cuando viene bajando a las Américas, uno ve esa gran cantidad de, de bloques de casas sin ningún tipo de control, pero cuando surgen proyectos de esta naturaleza que ya vienen desde una avenida que les rompe, que es la avenida Charles de Charles Gaulle, de Gaulle. desde el mismo puente más hacia los Tres Ojos, más hacia el monumento a Duarte que está ahí, más hacia la entrada directa de la capital, ya esto tiende a ser una estructura mucho más organizada y con mucho mejor desarrollo. Hacia toda esa zona, pero más hacia el lado de Villa Duarte, estaba el proyecto de los Vicini con la compra de Sanssouci y frente a Sanssouci el desarrollo de un proyecto con torres habitacionales y todo esto. Y además de eso venía con un puente o con un túnel, después se decidió un túnel que desarrollaba desde más o menos en las inmediaciones de la Plaza Juan Barón, el Col del Jur, ahí donde está la Plaza Juan Barón, para cruzar todo lo que es la desembocadura de los Ama y caer precisamente a Sanssouci como una vía de tráfico mucho más expedito y mucho más, yo no diría que exclusivo, pero sí más directo hacia ese punto de desarrollo que se tenía con lo del área de Sanssouci, que se abortó finalmente. Razones hay y muchas versiones también. Nunca se dijo oficialmente qué pasó, pero el traslado de la base de Sanssouci, la base naval, no se ejecutó nunca, ni de la Academia de la Marina de Guerra, no se llegó a ejecutar y se ha quedado eso en el aire. Pero hay buenos planes y buenos intentos de desarrollo de esa parte del este de lo que era o lo que es el Gran Santo Domingo, lo que era en su momento el Distrito Nacional. Y qué bueno. Para terminar, yo solamente tengo un tema que voy a comentar. Hoy, anoche, hablando con con unos amigos, yo les comentaba que es raro, estábamos hablando del tema de la visita de Pete Hegseth a República Dominicana y sus implicaciones, y está el manido tema de la soberanía nacional, de que si somos unos lacayos de los americanos. Todavía hay gente que piensa en la bota yanqui, hay gente que no sabe que Fidel murió, hay gente que no sabe que mataron al Che en el 67, hay gente que cree que estamos en el 63 todavía, en la época del golpe de Estado, que la gente no se ha dado cuenta de lo que ha pasado. Hay gente que se queda en el tiempo y eso pasa. Entonces hay gente que te habla de eso. Yo hablaba con unos amigos y me decían eso. Esa es la barbaridad más grande que puede cometer un presidente, venir y postrarse casi ante un hombre de segunda categoría, el secretario de Defensa, de guerra, le llaman ahora, de los Estados Unidos, para que desde aquí salgan invasiones a América y todo. Y yo lo oía. Y yo decía, mira, qué extraño que tú que eres eh, dirigente de un partido político muy de avanzada,
según ustedes, no tu jefe político no le hayan dicho que lo consultaron y que está de acuerdo con eso? ¿Y cómo tú te atreves a decir eso? Digo, yo no soy político, pero desgraciadamente estoy mejor enterado que tú. Pero además, Averigua. Y entonces, no, esta mañana me llamó y me dijo, hermano, mire, usted tenía toda la razón. Consulté y me dijeron que sí. Digo, pues yo pensé que te lo habían informado antes que tú tener que consultar. Porque lo que se estila es que a sus cuadros principales usted le diga, cállese la boca, porque yo estoy de acuerdo con eso. O sea, además, es lo lógico. Además, este acuerdo al que llega la República Dominicana y Estados Unidos está sustentado en el Acuerdo de Interdicción Marítima y Aérea, Claro, firmado en 1955 por el presidente Joaquín Balaguer y ampliado hace 22 años por el presidente Hipólito Mejía. O sea, tienen un sustento legal. Pero es así. Entonces, pero yo lo oí hablando, entonces pensé, y entonces esta mañana tuve conversaciones con varios amigos sobre el cosa. Para decirle, la gente no se ha dicho públicamente, pero el presidente Luis Abinader informó a los expresidentes de la República, Leonel Fernández, Danilo Medina e Hipólito Mejía, a través del canciller Roberto Álvarez y a través del ministro de la Presidencia y presidente del PRM, José Ignacio Paliza, hace varios días del acuerdo que el gobierno iba a firmar con el secretario de Guerra o de Defensa de los Estados Unidos en su visita a República Dominicana. Un acuerdo de cooperación en la lucha contra el narcotráfico, de apoyo logístico, no de apoyo militar y de acción militar. Mire, usted está dando una primicia aquí sino en este momento. De acuerdo logístico, sino que me desmientan. De acuerdo logístico. Eso yo no lo había visto en ningún medio. Bueno, porque no lo han dicho en ningún medio. Se le informó personalmente, se le envió mensajes porque es un acuerdo que se había hecho hace varios días. Eso no fue ayer que se inventó y dígame esto. Y no, eso, hay un acuerdo firmado incluso. Y el presidente Luis Abinader tuvo una acción que es una continuación de la acción de Estado sobre asuntos de Estado que confieren a la República Dominicana. Yo decía ayer aquí, conversábamos ayer, no es que yo dije, no, conversábamos ayer, de que el tema de la lucha contra el narcotráfico es un tema nacional. Claro. Y un tema de interés en Pero República que lo hemos Dominicana. dicho varias veces porque aquí. La acción contra el narcotráfico, nosotros somos unas víctimas de esas incursiones de las lanchas llenas de drogas, de el efecto que tiene la traída, el uso de República Dominicana como puente para el tráfico de drogas. No simplemente porque haya más droga en República Dominicana y estén consumiendo más droga. No, el narcotráfico lleva crimen, asesinatos, lleva situación política. Estamos hablando ahora mismo de cómo los políticos, de cómo el narcotráfico se mete en los partidos políticos para los procesos electorales para tener puntos de poder. Tercero, de cómo distorsiona la economía, la gran cantidad de dinero que entra por el lavado de drogas, de operaciones de drogas, distorsiona la economía porque es un dinero que no entra al sistema financiero formal, porque no puede entrar, porque no se puede justificar. Y con ese dinero se compran apartamentos, se compran carros de lujo, se compran villas, se invierte por debajo en desarrollos de empresas, de pequeñas empresas, se compran voluntades, se compra corrupción. Entonces distorsiona la situación de la economía, la situación política y por ende la situación social del país. Nosotros somos unas víctimas de esto y todo lo que se haga en favor de frenar ese auge del narcotráfico, la sociedad dominicana tiene que aplaudirlo. Y yo creo que fue correcta la posición de informar a la dirigencia política de las alturas del país para decirle,
estamos en esto y vamos a apoyar esto basado en esas mismas, esos mismos acuerdos ya previamente ejecutados desde hace mucho tiempo entre República Dominicana y Estados Unidos. Es que los políticos dominicanos, lamentablemente, con excepciones porque las hay, no leen. Mira, el documento del acuerdo está íntegro en el Listín Diario de hoy. Claro. Entonces, pierda unos minutos, lea para que usted se documente y sepa sobre lo que usted está opinando y no recurrir al temita ese manoseado de que se está violando la soberanía nacional. Señores, en la República Dominicana con este acuerdo solamente gana. Gana porque aumenta la seguridad y la protección de la República Dominicana, que no es mentira, se ha convertido en uno de los puentes del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa, y el Canadá también. Entonces, con la protección de las fuerzas de Estados Unidos presentes aquí, tendremos la garantía de que eso se va a reducir a su mínima expresión. Y eso es beneficioso para el pueblo dominicano, para la juventud dominicana, porque mucha droga de la que pasa por la República Dominicana, parte de ella se queda en el territorio nacional como el pago en especie a los que sirven de transportistas con asiento en el país. Y sacaremos también drogas de las calles y barrios de la República Dominicana. O sea, ¿pero qué le molestó a algunos políticos? Bueno, que el secretario de Defensa o de Guerra, como le llaman ahora, de los Estados Unidos, dijera que la República Dominicana se ha convertido en el líder de la lucha contra la droga en la región. Ahora, eso es mentira. No es mentira, es verdad. Y tenemos razón para hacerlo. Y tenemos razón para hacerlo. Que hay una relación estrecha entre el presidente Luis Abinader y el gobierno de los Estados Unidos, también es verdad, pero eso deberíamos aplaudirlo, porque eso puede redundar en beneficio para la República Dominicana. De pronto, cuando tú vienes a ver, ese 10% que nos pusieron de arancel desaparece y volvemos a la posición anterior, que bien podría eso beneficiar grandemente a la producción nacional y seguir atrayendo capital extranjero de inversión para seguir desarrollando y creando fuentes de empleo en la República Dominicana, ¿o no? Así es. Así es. Vamos a la pausa entonces, dicho y hecho. Y además, atención al portal, la primicia que acaba de dar Rudy González. Eso no es primicia. Sí, eso es una primicia porque yo no lo había visto en ningún medio. Sí, me lo contaron ayer. Vamos a la pausa. Al regreso tenemos una muy interesante conversación con el luchador anticomunista cubano Ernesto Díaz Rodríguez. ¿A quién no le La gusta tarde comprar online? Y tenemos en nuestros estudios la presencia de Ernesto Díaz Rodríguez. Ernesto Díaz Rodríguez es un expreso político cubano que cumplió 23 años en las cárceles castristas de Cuba. Poeta y escritor. Pondrá en circulación mañana viernes en la Biblioteca Nacional a las 6 de la tarde su último libro, donde relata la ayuda secreta que le brindó el gobierno dominicano a los hombres de Alfa 66, prestándoles un territorio dominicano para su entrenamiento y desembarco en la isla de Cuba. Eso fue durante el gobierno que presidía el doctor Donald Reed Cabral. El gobierno de facto que surgió después del derrocamiento de Juan Bosch y que desembocó en la guerra de abril del 65. Don Don Ernesto, buenas tardes. Gracias por venir hasta
nuestros estudios, a compartir esta información, esta noticia con nosotros. Bueno, muy buenas tardes. Y qué día más bonito y qué oportuno, precisamente el Día de Acción de Gracias, para mostrarle la gratitud de esa parte del pueblo de Cuba que durante muchos años ha luchado por reconquistar la libertad y por el apoyo solidario que en distintas ocasiones, y mejor diría, siempre hemos encontrado nosotros en el pueblo dominicano. ¿Dónde reside usted ahora, don Ernesto? En estos momentos estoy residiendo desde que fui excarcelado en el año 1991 en los Estados Unidos de América. Ok. ¿Qué le motiva a usted a escribir esta, es una memoria, esta historia relacionada con República Dominicana? Porque podría ser un episodio dentro del gran episodio de lo que es su vida en la lucha contra la revolución cubana, el comunismo, el castrismo. Pero podría ser un episodio, pero dedicar prácticamente un libro a contar esa experiencia en República Dominicana. ¿Qué le motivó? Yo diría, en primer lugar, que es una motivación de gratitud. Una motivación para que el mundo conozca por qué nosotros, en el año 1964, cuando todavía en muchos países adoraban a Fidel Castro sin conocer. Ese año fue que se le pusieron las sanciones finalmente. Sin conocer la gravedad de la imposición del comunismo en Cuba, este pueblo dio su paso al frente en la palabra del presidente y los oficiales, como es el caso del general. ¿Cómo se desarrolló esto? No me lo cuente por pedazos. No me haga como Jack el Destripador. Vamos arriba. Okay. Hacerlo. Yo le digo concretamente. ¿Cómo comenzó todo este episodio? ¿Cómo fueron los contactos? ¿Cómo fueron? ¿Quiénes eran el apoyo? ¿Cómo se desarrolló este apoyo de República Dominicana a ese movimiento? Bueno, antes de responderle esta pregunta, voy a responder a la pregunta anterior. Estas memorias, que son parte de mi experiencia en la lucha por la libertad de Cuba, están fundamentadas en gran parte en el apoyo que tuvimos aquí en República Dominicana. Okay. Y es por eso, precisamente, es aquí donde yo quise presentar el libro por primera vez. Okay. Esta lucha es una lucha que dura ya, imagínense, desde el año 1959. Para mí, un poquito después, en el año 1960, conociendo ya... 45 años. Conociendo ya la situación por la que venía, iba a ser impuesta al pueblo de Cuba. Por ejemplo, tenemos el caso del comandante Huermato, que en el año 1960 o 1961 presentó su renuncia sencillamente porque él no quería participar con un régimen comunista. Entonces, a partir de ese momento comenzamos muchos cubanos a darnos cuenta. Como usted dice, hoy en la actualidad es probable que algunos todavía no se hayan dado cuenta cómo han cambiado las cosas y que en Cuba hace más de 65 años que no hay elecciones, que el pueblo no tiene derecho a expresarse con entera libertad, todas las limitaciones, el sufrimiento, la agonía, en fin, todo lo que está sufriendo el pueblo de Cuba, que fundamentalmente lo conocemos los cubanos. Hay en el mundo en muchos países donde sus poblaciones, porque han tratado de negarlo y ocultarlo con medios engañosos. En Cuba el régimen de Fidel Castro, durante los primeros años de su revolución, fusiló a más de 5.000 cubanos, jóvenes cubanos que querían vivir en paz, que querían vivir en libertad. Hablábamos ahorita aquí, antes de comenzar el programa, sobre el argentino Ernesto Che Guevara, que todavía a estas alturas hay personas que no saben que murió en el año 1967 tratando de imponer también una dictadura similar a la de Cuba en Bolivia. Y fue uno de los peores miembros de ese régimen despótico que tenía un vicio de sangre. El Che Guevara, en la prisión de La Cabaña durante los primeros años de esa revolución,
mandó a fusilar a más de 200 presos políticos y él gozaba personalmente irles a darle el tiro de gracia en la cabeza. Entonces, desde muy joven yo he amado la libertad, he amado la democracia, lo aprendí de mis padres, lo aprendí de las tradiciones que habían en mi país y no me quedó otro remedio para quedar bien con mi conciencia de luchar porque las cosas cambiaran en mi patria. Lamentablemente llevamos más de 65 años de lucha y las cosas continúan, yo no diría iguales, continúan peor que al principio de esta tragedia que ha vivido nuestro pueblo. Hay una hambruna terrible, hay una represión increíble. Ya sabemos lo que pasó hace 2 o 3 años, un día 11 de julio, pero estoy absolutamente convencido de que no pasará mucho tiempo sin que Cuba recobre su libertad y podamos volver a ser uno de los países de América Latina que tuvieron su avance tecnológico, que tuvieron muchas cosas hermosas que aún nos sentimos satisfechos de contar. Cuba fue uno de los primeros países en América Latina, o tal vez el primero, que tuvo televisión en colores. Fue el primero. El primero. En Cuba hubo ferrocarril antes que en España. O sea, son muchas las bondades que tuvo el pueblo de Cuba en su desarrollo y en su política nacional e internacional. Fue uno de los firmantes de la Carta de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el año 1948. Don Ernesto. Y ha sido uno de los peores violadores a través del tiempo. Don Ernesto, el argumento de que la situación por la que atraviesa Cuba en el aspecto económico se debe al bloqueo de los Estados Unidos, ¿cómo usted analizaría eso? Yo diría, y me atrevo a asegurar, que eso es una de las tantas falsedades que ha utilizado el régimen de Cuba para justificar sus fracasos políticos, sus fracasos económicos, sus fracasos morales, sus fracasos de toda índice. Estados Unidos es uno de los países que tiene más comercio con Cuba. Estados Unidos vende una cantidad tremenda de toneladas de pollo a Cuba todos los años, vende medicamentos, vende de todo lo que Cuba necesite si ellos son capaces en pagarlos en efectivo. Sencillamente el bloqueo que ellos tratan de justificar sus errores, el bloqueo simbólico se basa en que no hacen ningún tipo de comercio con Cuba a bases de crédito, porque son muy mala paga. Ellos gastan, invierten, compran y después, eso no ha ocurrido solamente en Estados Unidos, eso ha ocurrido en muchos países del mundo. Y hay muchas personas que no conocen que el embargo que puso el gobierno norteamericano al régimen de Fidel Castro no fue en busca de la libertad de Cuba. Ese embargo se debe a una medida del Congreso. Por esos presidentes que han tenido su poquito de coqueteo con el régimen comunista de Cuba no han podido levantar esas medidas, es porque intervinieron las propiedades norteamericanas en toda la nación en Cuba y no pagaron ni un solo centavo. Ese es el origen del embargo y es una falsedad y ellos justifican todos sus males, todos sus errores, todos sus fracasos, los justifican por medio de que el embargo. Y yo quisiera, a lo mejor un día que les levantaran el embargo, a ver de qué iban a protestar, porque nada iba a cambiar, nada. Don Ernesto, ¿cómo encajan ustedes en República Dominicana? ¿A propósito de qué? ¿Y cómo tienen ese apoyo del que usted relata en su libro en República Dominicana? ¿Cómo se dieron esos acontecimientos? Bueno. ¿Y por qué mirar hacia República Dominicana y cómo se hicieron todos esos contactos? Cuéntenos cómo fue eso. Bueno, una de las facilidades que buscábamos en ese momento es que la proximidad de República Dominicana con Cuba,
que eso nosotros teníamos la intención de abrir un frente de lucha en las montañas de orientales. Y como todos sabemos, República Dominicana está muy próximo a Cuba después que atravesemos la parte de Haití. Eso es una de las razones. ¿Y entonces por qué no Haití? Que está incluso más cerca. Porque es otra idiosincrasia de los haitianos. No se sienten tan hermanos con el pueblo de Cuba como el pueblo de República Dominicana, que tenemos nuestra historia basada en el apoyo formidable por la independencia que recibimos del generalísimo Máximo Gómez. Desde ahí yo diría que ya viene este amor por ambos países. Yo me siento en parte dominicano también, porque yo quiero a este país, porque yo he visto las cosas buenas de este país, he visto las cosas hermosas de este país. Entonces se iniciaron las conversaciones con autoridades de este país. Hay aspectos de esas primeras conversaciones que yo no estuve presente, aunque soy uno de los fundadores de Alfa 66, pero fui uno de los 4 primeros que llegamos a este país para integrar nuestro campamento. Nosotros vinimos navegando en una pequeña lancha de solamente 21 pies de eslora desde Miami hasta hicimos la primera escala en Puerto Plata. Allí en Puerto Plata nosotros, y eso lo explica el propio Juan Force, el coronel en ese momento, Juan Force. Juan Nepomuceno Force Pérez. Sí, Juan Force Pérez, que es Juan Nepomuceno. Muy pocos saben la N, claro, qué significa, sí, y yo sí que tuve Pérez, claro, una gran amistad con Juan. Entonces, él, en sus propias palabras, explica en ese libro, antes de su fallecimiento, yo le ofrecí un homenaje y él habló en el homenaje. Y hay parte de lo que él contó en ese homenaje. Él sí explica ahí, está explicado en el libro. El presidente Donald Rey lo asignó a él para que él fuera quien controlara y facilitara estos medios de ayuda por parte del gobierno dominicana. Fue el coronel Juan Force, más tarde, como se sabe, en 2 ocasiones, general jefe de la Fuerza Aérea Dominicana, quien nos recibió a la llegada nuestra a Puerto Plata. Allí él personalmente estuvimos conversando, y quiso ya desde el primer momento. Nosotros en la embarcación teníamos provisionalmente una casa, una residencia en Boca Chica, donde íbamos a permanecer hasta que se concretaran las condiciones en Punta Presidente para trasladarnos allí. Solamente éramos 4 personas en ese momento, el comandante Eloy Gutiérrez Menoyo, que fue comandante también, Ramonén Quesada Gómez, un muchacho que al triunfo de la revolución ostentaba los grados de comandante con solo 18 años de edad. Sin embargo, en el año 1960 volvió a tomar las armas y se alzó nuevamente en el Escambray, en lucha por la libertad. Y Eloy Gutiérrez Menoyo fue el primero que mencioné, y Domingo Ortega Sala. Entonces llegamos ahí, Juan, nos identificamos y dijo: no, yo los voy a acompañar hasta Boca Chica. Y él se montó en la lancha, mojado, con mal tiempo, y navegó junto a nosotros hasta Boca Chica. Allí nos establecimos durante unos pocos días. Yo tuve que hacer algún viaje a Puerto Rico a recoger algunos armamentos, algunos compañeros que se iban a integrar también a ese proceso, y él siempre estuvo intermediando en ese proceso, pendientes de cuál era nuestra situación. Por orden del gobierno dominicano. Por supuesto. O sea, no era una acción personal. Directamente, su trato era directamente recibir las órdenes del presidente Donald Rey Cabral. Okay. Entonces, en una ocasión que veníamos de Puerto Rico, un buque mercante que no venían atendiendo el puesto de mando, traían prácticamente, o estoy seguro, el piloto automático no vio nuestra embarcación, hundió nuestra embarcación en el medio del canal de la Muna,
y veníamos en 2 embarcaciones, la otra logró salir sin problema y tuvimos que navegar, hicimos escala en Cabo Engaño. Ujú. Después de Cabo Engaño bajamos hasta la isla Saona. Entonces, en la isla Saona salieron unas embarcaciones ahí, nos arrestaron, nos llevaron a tierra. Yo la orden que tenía, o la orientación de Forge Pérez, era que tratara de resolver los problemas si teníamos algún incidente por mi propia cuenta, que esperara 3 días. Si al tercer día no se había resuelto la situación, entonces explicara que estábamos autorizados, pues. Y así fue, nos encerraron en un calabozo terrible, a la intemperie, todo eso. Al tercer día, yo dije, bueno, mira, aquí lo que hay es esta situación y yo quiero que ustedes se comuniquen con el coronel Forge Pérez y él ya les explicará por qué estamos aquí. Y así fue. Al rato se apareció un helicóptero. En ese momento, la Marina de Guerra todavía no estaba involucrada en el permiso hacia nosotros para poder operar aquí. Entonces, en esa ocasión la Marina, el jefe de la Marina se enteró de que nosotros estábamos operando bajo el amparo de la Fuerza Aérea. Entonces protestó con razón, como si estas operaciones... Y no me han dicho nada. Sí, mayormente son de navegación, etcétera. Nosotros, la Marina, no vamos a conocer nada. O aquí, o ayuda a todo el mundo, o no ayuda a nadie. Entonces, la opción que nosotros necesitábamos fue la que el coronel Force propuso. Bueno, pues vamos a ayudar a todos. Y comenzaron a ayudar también en la Marina de Guerra. Al día siguiente o 2 días después apareció una fragata y nos trajo hasta la isla Catalina, que es una pequeña base de la Fuerza Aérea, etcétera. Y así se fueron involucrando, aunque nunca tomaron participación, con excepción del coronel Pérez. Okay. ¿Cómo se instalan? ¿Cuántos se instalan? ¿Qué hacen aquí? Sí. ¿Cómo se va desarrollando esta acción? Nosotros salimos de Miami el día 4 de marzo del año 1964. Yo diría que transcurrió aproximadamente un mes antes de que pudiéramos instalarnos en el campamento de Punta Presidente. Llegamos allí, los primeros 4, se quedaron 2 y los otros 2 tuvimos que continuar la navegación para ir a Puerto Rico a recoger a un grupo de miembros de los comandos de Alfa 66 que venían para entrenarse en Punta Presidente. Eran todos para tener el entrenamiento de oficiales que una vez desembarcaran en Cuba, cada uno tenía la misión de integrar una guerrilla para incorporar 25 hombres en un plazo determinado y iniciar las operaciones contra el gobierno. ¿Cuántos llegaron a hacerlo? No éramos muchos en total. Yo diría que fuimos aproximadamente 30 hombres. Okay. Pero fueron unos entrenamientos muy rigurosos. ¿Qué tiempo estuvieron los entrenamientos? Casi un año. Tuvimos que entrenar, que estudiar telegrafía, lecturas de mapas topográficos, inteligencia y contrainteligencia, un abanico de aprendizaje. ¿No hubo ninguna desavenencia con el gobierno? No. Hasta ese momento todo marchó bien. ¿Y qué pasó después? ¿Se fueron a Cuba? Después? ¿No vinieron? ¿Vino la revolución? ¿Qué pasó? Bueno, después que ya los hombres estaban listos para iniciar la lucha, yo llevé personalmente el primer desembarco. El desembarco estaba compuesto por 4 hombres, Eloy Gutiérrez Menoyo, que todo el mundo quería ir en el primer desembarco. Entonces hubo que dividirse de acuerdo, hacerse por sorteo, dividir en 4 grupos que íbamos a integrar de momento 4 grupos cada desembarco y hacer el orden de desembarco por sorteo. Pero Eloy y los 4 primeros no entraron en el sorteo. Ellos habían definido
por su experiencia, por no sé, que irían primero. Entonces, el primer desembarco lo llevamos a finales de diciembre del año 1964. Llegamos a Cuba y el lugar de desembarco no era un lugar de fácil acceso. Había habido un error en la selección del punto de desembarco y yo le comenté a Eloy, que era por supuesto jefe militar del grupo, le dije, Eloy, aquí es imposible, habían farallones de desembarcar, vamos a regresar a Punta Presidente a buscar un punto más adecuado de desembarco y llevar a cabo en los próximos días el desembarco. Me dijo, no, Ernesto, yo empeñé mi palabra de que en el año 1964 yo desembarcaba en Cuba y ya estamos, era el 28 de diciembre del año 1900. No nos da tiempo a ir y regresar, preparar las condiciones, vamos a buscar un lugar aquí, así. Me arrimé por la costa, bien pegadito a la costa, encontramos un lugar que lograron desembarcar sin mojarse las botas. Sí. De la lancha a los arrecifes, el muchacho que estaba de ayudante mío en la embarcación, que posteriormente lo mataron en una operación a Cuba, porque muchos de nuestro grupo han muerto en combate en Cuba. Pedro Díaz Torres. Y yo dejamos la lancha sola y los ayudamos a introducir las cuestiones que habíamos llevado por un poco a pie de las montañas. Pero al día siguiente ellos llevaron unas raciones de alimentos, etcétera, y eso no pudo ocultarse lo suficiente. Los detectaron en la costa y ese mismo día comenzaron los combates. Esos combates duraron casi durante un mes. Yo tenía una misión que era bien riesgosa. Cada 10 días tenía que llevar a cabo un desembarco. Porque, o sea, volvía aquí, buscaba otro grupo y llevaba. Sí, los 30 primeros eran los oficiales que iban a dirigir las guerrillas. Después no iban a tener la necesidad de pasar 6 meses, un año de entrenamiento. Eran hombres que se iban con un poco de entrenamiento a incorporarse. Y yo hacía los viajes a Puerto Rico. Me mandaban una carta náutica con un punto. Yo tenía que llegar de noche. Los recogía y los traía al campamento. Entonces, ¿cuántos viajes hizo? Bueno, hice 2 viajes. En el segundo viaje ocurrieron cosas muy difíciles para nosotros, porque el régimen de Castro apagó el faro de Punta Caleta, que era donde había desembarcado Eloy y demás, que es el segundo faro que está después de Punta Maicí, con la intención, y yo me di cuenta, eso fue en parte lo que nos salvó, de que habían apagado el faro con toda intención, para que nosotros continuáramos internándonos por la costa sur, buscando el faro de Punta Caleta y luego no nos diera tiempo a regresar y rebasar la punta de Maicí antes de que comenzara el día. Entonces llegamos al punto que habíamos convenido para el desembarco y hicimos señales que habíamos con luces convenido y respondieron de tierra, pero respondieron con señales equivocadas. Entonces, después que intentamos 2 o 3 veces, ya eran las 3 de la madrugada, y bueno, ya es imposible llevar a cabo un desembarco, hay que regresar. Y muy poco tiempo después que comenzamos a despegarnos de las costas, nos dimos cuenta que estábamos cercados por 4 guardacostas, 4 patrulleras del gobierno de Fidel Castro. Entonces, ¿y qué hicieron entonces? Comenzaron a cerrarnos para cogernos dentro de los 4 guardacostas. Y yo tenía bastante experiencia. Dije, bueno, aquí la única posibilidad que tenemos de escapar es que navegar directamente a donde se va a levantar el sol por el horizonte, porque una vez que la lancha está en el centro de la embarcación, del sol donde se va a asomar por el horizonte, ellos no nos pueden ver porque se encandilan con los rayos del sol, y así logré alejarme y dejar atrás esas 4 patrulleras. Pero, ¿qué ocurrió? Un rato más tarde, ya cuando estábamos de día, los primeros claros del día, nos localizó la aviación cubana.
Y la cosa se puso muy, muy difícil al extremo que yo decidí. Y dije, bueno, aquí no hay posibilidad de escape. ¿No? Estamos aquí a merced, cerca del paso de los vientos, y paré los motores por dos razones. En primer lugar, porque cuando tú vas navegando, la estera que va dejando la embarcación es más visible desde el aire. La segunda, porque ya no había nada que hacer. Yo paro los motores, me comunico con la base de operaciones en Punta Presidente, en la cual el coronel Forza estaba en contacto. Entonces, yo les digo, bueno, ha pasado esto y esto, en breves palabras, hemos parado los motores y esta es la coordenada para que ustedes sepan dónde nos morimos tirando tiros por la libertad de Cuba. Pero ¿qué ocurrió? El mensaje lo recibió el coronel Force y se montó en su avión, en un chorro, y se fue a la zona de operaciones. No, era más, yo creo que era un vampiro. ¿Un vampiro? Esos son los vampiros. Y él fue vampiros. Y se le subió encima de los aviones de Cuba y los hizo huir. Se jugó la vida, se arriesgó y después regresó. Todo eso lo narra y está ahí en el libro, en detalle, en sus palabras. Y yo le decía a Georgie que a lo mejor un día podemos pasar. Yo tengo el video de él con esas declaraciones. Claro. Quizás un día podemos venir y pasar el video. Don Ernesto, el tiempo se nos ha ido ya. Sí. Pero es una historia fabulosa. Yo no la conocía, por lo menos. Y yo me presumo que he leído Vamos a recordar de esa historia. Mañana, ¿no? Sí, mañana en la Biblioteca Nacional a las 6:30. La Biblioteca Nacional es la sala Carmen Natalia. Entonces, bueno, pues una vez más agradezco a ustedes que me han dado esta oportunidad de explicarle al pueblo dominicano esta parte de la historia que pertenece también al pueblo dominicano. Eso hay que leerlo en contexto. Sí. Bueno, muchas gracias. Éxito en la puesta en circulación mañana de su libro. Okay, gracias a ustedes, bien. A los dos. Gracias. Vamos a la pausa. Al regreso estaremos hablando con Rómulo Pérez, egresado de Ingeniería en Mecatrónica de INTEC. Ha inventado un equipo para recoger el sargazo. Vamos a ver. Vamos a hablar de eso. Bueno. Vamos a la pausa. Bueno, aquí estamos en el rumbo de la tarde. Como dijimos, tenemos al joven egresado de Ingeniería en Mecatrónica del INTEC, Rómulo Pérez, para hablarnos de su invento de Sargazum. ¿En qué consiste eso? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. En resumen, Sargazum es un proyecto que trae tecnología y busca, pues, con esas tecnologías y técnicas, resolver el problema del sargazo. Consiste en barcazas que tienen sistemas inteligentes para automatizar el proceso de recolección, hacerlo más eficiente, busca reducir costos en lo que se está trabajando ahora y pues viene con la intención de ser una propuesta real para dar solución a la problemática del sargazo. ¿Y qué hace con el sargazo? Bien, la intención del proyecto básicamente es garantizar la recolección de manera eficiente. Recolectarlo y llevarlo a un punto de disposición ya para que sea trasladado y procesado pues por otra parte. Lo que pasa es que para el sargazo se requieren de varios pasos, lo que es contención, recolección y procesamiento. Pues yo solamente me he enfocado en la parte de recolección. Porque es muy grande. Hay varios proyectos sobre el tema del sargazo. Uno de los proyectos principales se está ejecutando ahora mismo en México, que ellos tienen una gran inversión y una gran industria de recolección de sargazo para dirigirlo a varias áreas de comercio y de reproducción. Sin embargo, en República Dominicana, una de las cosas que se ha dicho es que es muy voluminoso el costo de la inversión inicial para establecer mecanismos de procesamiento del sargazo. O sea, son hasta cosméticos. Son muchísimas cosas. En Punta Cana,
el proyecto Punta Cana, a cargo de la fundación, tienen un proyecto de recolección y de producción de materias del sargazo, pues ellos tienen una fase más bien experimental. Ahora, el invento que ustedes han hecho, o que tú has hecho, que debe ser un equipo, pues quiero preguntarte dos cosas directamente. ¿Es un apoyo de la universidad? ¿Es una investigación, un invento, una decisión de la universidad como tal o de un grupo particular de egresados de la universidad? Primero. Y segundo, si ya tienen los contactos porque recolectarlo bien, pero ¿qué se va a hacer con él? O sea, ¿hacia dónde va? ¿Qué proporción? ¿Qué necesitan? ¿Cuáles son los costos de esto? ¿Cómo se cubre esto? ¿Cómo esto es un negocio de beneficio? Ok. Para la primera pregunta que usted me hace, le digo de que esto es un proyecto de grado. Es decir, esa básicamente es como mi tesis de grado. Y se da durante una clase, una materia que se llama Proyecto de Grado de 1, y ahí se presentan problemas reales de la actualidad. Esto fue en el 2022. Ahí yo decidí, pues porque ya estaba en auge el problema del sargazo, seleccionar este tema y plasmar, mediante lo que había aprendido durante toda mi carrera, una solución realista, utilizando esas tecnologías para resolver la problemática del sargazo. ¿Y por qué? Pues digo, utilizando esta tecnología que he aprendido, pues porque lo que ya existe siempre tiene oportunidad de mejora, ¿verdad? Entonces, durante los primeros 3 meses fue pura investigación, conocer el estado del arte de las maquinarias actuales en ese entonces, y pues eficientizar y mejorar integrando lo que ya yo había aprendido durante mi carrera en INTEC, que es básicamente eficientizar procesos y aplicar robótica. Para la parte de costos y de dónde ha salido o qué se necesita, pues... el destino final. Y el destino final hay empresas que están esperando esta materia prima. Bien, mire, mi proyecto se basa en lo que he mencionado anteriormente, en la recolección. Y es porque actualmente la llegada de sargazo lo que mayormente está impactando es el turismo. Y pues todo aquel turista que viene de otro país a nuestra República Dominicana viene con la idea de que se va a bañar en una playa muy bonita, bien limpiecita, pues como era anteriormente. Y el turismo representa un gran porcentaje de lo que es el PIB. Bien, entonces la problemática de sargazo está atacando el confort del turista y muchas personas, y no solamente turistas, también personas locales, digamos dominicanos, ya no les gusta bañarse en la playa. Y conozco gente que me dicen, yo voy a la playa y no me entro el agua porque está muy, muy invadida del sargazo. Entonces, cuando se descompone, el olor es muy fuerte. Sí, y realmente, sí, tenemos malas prácticas, realmente. Porque lo primero es evitar que toque la arena. Y ahí que comienza la decomposición acelerada. Claro. Y segundo es que hay que recolectarlo, si está en el agua, antes de que comience a degradarse. Porque entonces también contamina el agua. Sí hay empresas que están trabajando aquí localmente en lo que es fertilizantes. Para abono de, vamos a decir, plantas como tomates y ese tipo de cosas. Y también lo están utilizando para los caballos, para un tema de alimentación hasta cierto punto. Pero ¿qué pasa ahí? Que eso requiere un procesamiento de extracción de los metales pesados que va recogiendo el sargazo durante su trayectoria en los mares. Y eso también representa un costo. Entonces, si tú le das a un caballo, un animal, esto como, digamos, alimento, tiene que garantizarte que no tenga estos metales que al final son componentes tóxicos que van a terminar enfermando el caballito. Entonces, internacionalmente sí se trabaja el sargazo, como usted ha mencionado anteriormente, para productos de farmacéuticos, en medicina, cosmetólogos, se hace biodiesel con él. En México están utilizando para hacer una parte de lo que es blocks de construcción. Tenemos leather también con el sargazo, como bioleder. Y así hay un gran número de productos que se hace con el sargazo. Importante que con el sargazo podríamos tener plantas para producir electricidad, que sería de gran aporte para esa comunidad de costeras, donde menos llega el sistema eléctrico de nosotros, que recientemente ha presentado grandes fallas. Y bueno, creo que sería una gran oportunidad ahí. Con este equipo que inventaron, ¿en qué tiempo se recorre o se recoge la cantidad de sargazo que llega al país? Bien, mire, yo en el proyecto estoy ahora mismo, porque lo que pasa es que se ha presentado como que ya es una solución final. Y es importante tomar la aclaración de que esto es un prototipo que yo he desarrollado a escala para probar el concepto de lo que yo propongo. La validez que ha tenido y la aceptación es porque he obtenido una patente.
con este invento, ¿verdad? Entonces, con esa patente se demuestra que lo que yo estoy proponiendo es una posible solución. O sea, es algo real, no es algo imaginario. Exacto. Entonces, como mi prototipo es a escala todavía, faltan pasos por llegar, por completar, quiero decir, para poder yo tener algunos datos que me han preguntado, como ese que usted me pregunta. ¿Por qué? Porque le he comentado a varias personas de que esta embarcación podría tener un tamaño para recolectar 50 toneladas de sargazo, ser muy grande como ser muy pequeña. Aquí lo novedoso es el sistema y el proceso que he diseñado para eficientizar el proceso. ¿Qué cantidad de sargazo más o menos ustedes estiman que por temporada, porque el sargazo no es todo el año, sino hay una temporada grande del sargazo, principalmente en el verano? Va desde abril hasta finales de octubre, Sí. por ahí. Pero el punto fuerte, Verano. ¿qué cantidad han estimado ustedes que pueden recolectar? Porque el sargazo entra y sigue. Ujú. Una gran parte, hay otra parte que se adhiere a las playas, se descompone y ya es la que causa el mayor daño. Pero la otra parte sigue por todo La corriente toda la marina corriente, sí, del que va Caribe. de este Sí, a oeste. Sí. Entonces, ¿qué cantidad han estimado tú que por una barcaza X o Z de tamaño tal, no muy grande, no muy pequeña, un tamaño asequible, que sea productiva, ustedes pueden manejar? Porque se habla ya de una gran cantidad, se habla de muchas toneladas de sargazo que Estamos cruzan. hablando para este año, durante- esperábamos 900.000 toneladas de Sí, sargazo. muchos sargazos. Bien, ahí contestando su pregunta, lo ideal sería para hacer algo competitivo con lo que existe. Estaríamos hablando de 20 a 30 toneladas por embarcación. Esta solución no es una sola embarcación para poder No, dar. no, claro. Pues, Sería de ahí una se- flotilla de de ahí se embarcaciones. proyecta, claro. Entonces, con eso podríamos tener un número realista. ¿El gobierno ha mostrado algún interés en ese invento tuyo? Mire, voy a tomar la oportunidad para tener un desahogo ahora, porque ya he tenido varias entrevistas y estoy un poco ya tocado. Como yo le he mencionado, esto es un proyecto que está en la etapa de desarrollo todavía. Y a la etapa que está ha sido fondeado de mi propio bolsillo. Lo interesante es que lo he podido retornar porque he participado en competencias de emprendimiento y he podido ganar una buena cantidad que se ha pagado el prototipo. Estamos hablando de 450 mil pesos. Solamente ese prototipo. Para yo seguir trabajando en eso, yo necesito inversión, necesito cubrir gastos y hasta para yo dedicarme nada más a eso, pues yo también tendría que tener una entrada fija ahí Claro. y dedicarme solamente a eso. Por ende, le digo que me ha tocado porque a veces me dicen, no, preséntame el proyecto y se lo presento y le digo, miren, estoy en esto es lo que he diseñado, aquí está la patente y me dicen, bueno, si cuando tú estés más adelante, pues nosotros vemos si entramos. Yo le pregunto a la gente, ¿cómo voy a seguir desarrollando el proyecto si no tengo el apoyo económico? Es como cuando tú te gradúas que te piden experiencia. O si me acabo de graduar. Exactamente. Entonces, no es que me molesta, pero digo, wow, nunca vamos a llegar a nada porque es lo mismo siempre. O sea, yo no puedo seguir gastando dinero mío en eso si al final, yo entiendo que esto es un proyecto país. Claro. Por eso te pregunté si el gobierno... Independientemente de lo que sea, dentro de mi perspectiva es un proyecto país, porque es una solución que no solamente país, o sea, nosotros lo podemos fabricar aquí y lo podemos internacionalizar. Sí. A mí me han escrito de Ecuador, me han escrito de Isla Caimán, en México hay un enorme problema, entonces es algo que se puede, digamos, capitalizar. Entonces, si nosotros tenemos el problema, y la República Dominicana es un país que explota el turismo, ¿dónde está el interés? Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? En vez de buscar soluciones, estoy viendo que se está desarrollando una gran cantidad de hoteles en la zona norte. Puerto Plata, Samaná, Miches. Es decir, están mudando el sector turístico hacia el norte en zonas donde hay menos impacto del sargazo. Y vamos abandonando entonces la zona del este. Porque el este, Punta Cana, Capcana, esa zona de ahí, son la mayormente afectada por la corriente que se ha mencionado anteriormente, de cómo viene el sargazo. Pero ahí arriba no tenemos tantos. Sí. Bueno, yo creo que ese es ahí un proyecto... el sector privado, qué raro que el sector privado no se ha interesado en eso y aparezca algún inversionista que diga, bueno, Frank vamos a hacer el Rainieri, proyecto. por ejemplo, de Punta Cana. Que además de que es un negocio, además son dolientes del problema del sargazo. Sí, por eso, los más afectados. Sí. Entiendo que sí. Y como le dije, yo estoy un poquito tocado con el tema.
Y le voy a ser honesto, yo dejé el proyecto en pausa hace más de un año por el mismo tema. Si yo hubiese tenido el apoyo de seguir trabajando, porque eso yo lo hice un año solo, sin equipo, sin recursos, imagínense, con equipo, recursos, alguien que apoye, hubiese sido diferente la historia. Pero así realmente es difícil seguir trabajando. Bueno. Qué pena. Qué pena. No, porque... al contrario. Qué suerte que lo tenemos. Qué pena que no lo han hecho. Qué pena que no le pongan atención, claro, no lo apoyen. Qué suerte que tenemos porque sin el apoyo es imposible. Tenemos talentos que pueden hacer cosas trascendentes. Y eso es lo bonito, sí, porque mucha parte de la intención de este proyecto era demostrar de que la juventud del dominicano puede hacer ese tipo de cosas. Claro. Y ahí, no solamente de la Universidad del INTEC, que es mi universidad, en el ITLA, en otras universidades hay mucho talento que pueden hacer esto. Así es. Bien. Rómulo Pérez, muchas gracias. Muchas gracias. Te felicito, no desmaye, no pierdas la esperanza y la fe mucho menos. No, eso nunca. Vamos a seguir con este tema para apoyarte y buscar que se motiven los sectores económicos y el gobierno en apoyar el proyecto de este joven dominicano que presenta una solución al grave problema que representa el sargazo para el turismo dominicano. Señores, hasta mañana. Dios les bendiga. Viernes de Bellonera mañana. Estamos cambiando el rumbo de la actualidad.